Buenas tardes, jóvenes. Esta es la segunda toma del inicio del sexto módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2, que tiene como título Flujo con transferencia de calor sin efectos de fricción. En forma abreviada, cuando es aplicado a un gas ideal con calores específicos constantes, se conoce como flujo de Rayleigh. Así como en el caso de la fricción, el nombre abreviado era flujo de Fano. Cuando el efecto es la transferencia de calor, se denomina flujo de Rayleigh. Vamos a, en este caso, aislar el efecto de la transferencia de calor, es decir, nos vamos a preocupar únicamente por lo que ocurre por efectos de la transferencia de calor, así como ya hemos visto en forma aislada el efecto del cambio de área y hemos visto en forma aislada el efecto de la fricción. Los objetivos de este módulo son estudiar los efectos de la transferencia de calor sobre el flujo de un gas ideal a lo largo de un ducto de área constante. Así que esta es la parte cualitativa. Vamos a evaluar qué efecto tiene la transferencia de calor sobre las propiedades locales y sobre las propiedades de estancamiento. Como segundo objetivo, tenemos desarrollar expresiones para relacionar las propiedades de un gas ideal que fluye a lo largo de un ducto con transferencia de calor. Esta es la parte cuantitativa, donde donde usamos estas expresiones para resolver problemas prácticos. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de evaluar el efecto de la transferencia de calor? Vamos a repasar los efectos anteriores. Cambio de área. Había dos opciones. El área podía aumentar o el área podía disminuir. El efecto de la fricción. La fricción es una irreversibilidad, así que la segunda ley de la termodinámica indica que solo puede haber un efecto asociado con la fricción. No hay dos direcciones posibles para el efecto de la fricción, como si ocurre con el área. Sin embargo, para la transferencia de calor, volvemos al caso donde hay dos posibilidades. El calor puede ser de entrada o el calor puede ser de salida. Así que tendremos que considerar ambas posibilidades. Unas generalidades de el fenómeno que vamos a analizar. La transferencia de calor es un mecanismo de transferencia de energía y es un mecanismo de transferencia de entropía. ¿En qué principio fundamental aparece el calor como un mecanismo de transferencia de energía? En la ecuación de balance de energía. La transferencia de calor es un mecanismo de transferencia de entropía y aparece directamente en la ecuación de balance de entropía. Hay dos principios fundamentales en los que vamos a encontrar directamente la contribución del calor. ¿En qué ecuaciones no vamos a encontrar directamente el efecto de la transferencia de calor? En la ecuación de balance de masa ni en la ecuación de balance de cantidad de movimiento. Por eso acá se indica que ningún término relacionado directamente con transferencia de calor es encontrado en las ecuaciones de conservación de masa y cantidad de movimiento. Esto no quiere decir que podamos aislar conservación de masa y conservación de cantidad de movimiento, pues hay propiedades que aparecen en todos los principios fundamentales. Por ejemplo, el diferencial de velocidad aparece tanto en balance de masa como en balance de cantidad de movimiento como en balance de energía. Eso que significa que si la transferencia de calor afecta la velocidad en balance de energía, va a tener un efecto indirecto en la ecuación de balance de cantidad de movimiento sobre las propiedades que aparecen en este principio. Igual, cualquier variación que sufra la velocidad por efecto del calor, tal como lo indica la ecuación de balance de energía, va a afectar lo que ocurra con la densidad
para satisfacer el principio de conservación de masa. Las suposiciones de nuestro análisis: vamos a suponer condiciones estacionarias como hemos hecho anteriormente. Queremos aislar el efecto de la transferencia de calor, por lo tanto no vamos a considerar efectos de variaciones de área ni tampoco efectos de fricción. Gas ideal con calores específicos constantes también ha sido asumido a lo largo de nuestro análisis de flujo compresible. No hay un dispositivo de potencia y los cambios de energía potencial serán despreciables, igual que en los casos previos. Para determinar qué ocurre con las propiedades locales y de estancamiento y para desarrollar las expresiones cuantitativas, nos tenemos que apoyar en los principios fundamentales, es decir, balance de masa, balance de energía, balance de cantidad de movimiento y balance de entropía. Balance de masa en condiciones estacionarias dice que el flujo de masa debe ser constante, por lo tanto la derivada de ρ por V por A debe ser igual a 0, y de aquí obtenemos que V por A por dρ más V por ρ por dA más A por ρ por dV debe ser igual a 0. Si dividimos todo esto entre el flujo de masa, obtenemos esta ecuación que ya hemos visto anteriormente, donde para el caso que estamos analizando, dA es 0. Sería la ecuación simplificada de balance de masa conduce a esta expresión simplificada donde tenemos como incógnitas de V y de ρ. Tenemos por lo pronto una ecuación, dos incógnitas. La ecuación de balance de masa por sí sola no nos permite determinar qué ocurre con ninguna propiedad. Lo que sí podemos concluir es que el efecto que tenga la transferencia de calor sobre la velocidad se va a ver reflejado como un efecto opuesto en la densidad. Es decir, si la velocidad aumenta, la densidad tiene que disminuir, y si la velocidad disminuye, la densidad tiene que aumentar. La primera ley de la termodinámica, la ecuación de balance de energía, indica que las variaciones en la energía de flujo son iguales a la razón de transferencia de calor de entrada por unidad de flujo de masa menos la potencia de salida por unidad de flujo de masa. No tenemos dispositivo de potencia ni variaciones de energía potencial. Y podemos expresar la ecuación de balance de energía de esta manera, o de esta otra manera, que conduce a esta expresión. Y es el primer caso de todos los que hemos analizado hasta ahora, donde la entalpía de estancamiento no permanece constante. ¿Qué le ocurrirá a la entalpía de estancamiento? Dependerá de la dirección que lleve la interacción de calor. Si hay calor de entrada, la entalpía de estancamiento debe aumentar. Si hay calor de salida, la entalpía de estancamiento debe disminuir. Para un gas ideal, lo mismo debe ocurrir con la temperatura de estancamiento. Si hay calor de entrada, la temperatura de estancamiento debe aumentar, y si hay calor de salida, la temperatura de estancamiento debe disminuir. Observando
esta expresión simplificada de la ecuación de balance de energía, suponiendo que conocemos la dirección que lleva la interacción de calor. Tenemos como incógnitas ahora dH, si lo expresamos para un gas ideal, esto sería Cp de T. Así que por lo pronto aparece ahora dt como incógnita y aparece nuevamente dv, así que no tenemos que volver a agregar dv. Ahora tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Todavía no podemos resolver y deducir qué ocurre con las propiedades. Debemos apoyarnos en otro principio fundamental. Ya hemos simplificado 2 principios fundamentales. Debemos continuar con otro principio, en este caso balance de cantidad de movimiento. Hemos despreciado los efectos de fricción, los cambios de energía potencial. Esto es lo que podemos simplificar de la ecuación de balance de cantidad de movimiento. Repasando lo que teníamos, decíamos que las incógnitas hasta ahora eran de V, de ρ y de T, y que esto ocurría con 2 ecuaciones. Esta ecuación agrega ahora dp como incógnita 9 y hemos incrementado el número de ecuaciones a 3, así que todavía seguimos teniendo una incógnita más que ecuaciones trabajadas. Tenemos por lo pronto un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Al igual que en la ecuación de balance de masa, esta ecuación nos permite por lo pronto deducir que a la presión le debe ocurrir lo opuesto a lo que le ocurre a la velocidad por efectos de la transferencia de calor. El último principio fundamental, esto lo habíamos denominado delta de entropía generada. Si no hay efectos de fricción, el proceso es internamente reversible. Nosotros asociamos toda esta región con una sola temperatura, que suponemos que la temperatura de este lado de la frontera es igual a la temperatura de este lado de la frontera y no hay una irreversibilidad asociada con la transferencia de calor. De acá deducimos que si hay calor de entrada, la entropía aumenta, y si hay calor de salida, la entropía disminuye. Para resolver el problema que observábamos en la diapositiva anterior de tener 3 ecuaciones con 4 incógnitas, vamos a introducir la ecuación de estado de gas ideal, donde se relacionan las 3 propiedades cuyos diferenciales aparecen como incógnita en nuestro sistema de ecuaciones. Así que si derivamos esta ecuación, obtenemos que dP es igual a rρ de T más RT de ρ. Y de las 3 ecuaciones involucradas en nuestro sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas que contiene el efecto de la transferencia de calor, es la ecuación de balance de energía. Y en la ecuación de balance de energía, el diferencial de propiedad que aparecía es dt. Así que como vamos a utilizar de referencia la ecuación de balance de energía, vale la pena despejar dt de este diferencial de la ecuación de estado. Así que dt está despejado de esta manera, y ahora esto contiene como incógnitas dt
de ρ y de P. No aparece ninguna incógnita adicional, así que si combinamos esta ecuación con las tres anteriores, obtenemos un sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas, lo que nos permitirá decidir qué ocurre con cada una de estas propiedades a lo largo del ducto por efectos de la transferencia de calor. Eso significa que ahora podemos sustituir todo esto acá y obtenemos esta expresión donde estos términos que hemos representado con colores son términos que aparecen directamente en las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento y en la ecuación de balance de masa, que hemos dicho que d entre ρ es igual a menos dv entre v por la ecuación de balance de masa, y dp entre ρ es igual a v de v por la ecuación de balance, o menos v de v por la ecuación de balance de cantidad de movimiento, tal y como se muestra o se han traído a esta diapositiva aquellos resultados que obtuvimos de la ecuación de balance de masa y de la ecuación de balance de cantidad de movimiento. Y ahora podemos sustituir en la ecuación de balance de energía y observamos en este punto que la única incógnita que aparece como diferencial es el diferencial de velocidad. Es decir, de aquí podremos concluir, continuando este análisis, podremos deducir qué le ocurre a la velocidad por efectos de transferencia de calor. Los pasos para pasar de esta ecuación a esta ecuación los vamos a dejar como un ejercicio para que los estudiantes practiquen esto del manejo de las ecuaciones. Es posiblemente una de las causas de problemas en el examen parcial, es decir, en los problemas conceptuales. Se requería de la manipulación de las ecuaciones de principios fundamentales para llegar a las conclusiones necesarias en las preguntas planteadas en los últimos dos problemas de la primera prueba parcial. Por lo tanto, repito, es buena idea que los estudiantes practiquen cómo pasar de aquí a acá, o de donde, cómo se llega desde esta ecuación donde tenemos CPR a esta ecuación donde solo aparecen K y número de Mach. Así que una vez hecha esa verificación, los estudiantes habrán adquirido algo de práctica que puede ser útil en el segundo parcial. Recordemos que en el segundo parcial todavía vamos a cubrir dos temas del método de los módulos de flujo compresible, que son el efecto de la fricción y el efecto de la transferencia de calor. Veamos entonces qué podemos concluir de esta ecuación. Vamos a establecer dos posibilidades: calor de entrada y calor de salida. Vamos a empezar con calor de entrada. Si hay calor de entrada, este término es positivo. K siempre debe ser mayor a 1, por lo tanto este numerador es un número positivo. El número de Mach es un número positivo que elevado al cuadrado es positivo. Esto significa que el único término de toda esta ecuación, bajo la suposición de que el calor es de entrada, puede llegar a ser negativo, es el denominador. Y vamos a ver en qué condiciones este término puede ser positivo o negativo. Si Mach es mayor a 1, esto es un número negativo.
Y si Mach es menor a 1, 1 menos Mach al cuadrado es un número positivo. ¿Esto qué significa? Que cuando hay calor de entrada, si el número de Mach es supersónico, la velocidad debe disminuir. Cuando el número de Mach es subsónico, la velocidad debe aumentar. ¿Y qué debemos esperar cuando el calor es de salida? Cuando el calor es de salida, ahora este término es negativo. Por lo tanto, si este es negativo y este es negativo, el resultado final debe ser positivo. Así que en este caso, la velocidad aumenta y la velocidad disminuye cuando el flujo es subsónico. Así que ya tenemos nuestras primeras conclusiones de qué ocurre con la velocidad por efectos de la transferencia de calor. Acá están resumidos. Cuando el flujo es subsónico y el calor es de entrada, la velocidad aumenta. Cuando el flujo es supersónico y hay entrada de calor, la velocidad disminuye. Cuando el calor es de salida, si el flujo es subsónico, la velocidad disminuye, y si es supersónico, la velocidad aumenta. ¿Qué ocurre si el proceso con la velocidad? Si el proceso es adiabático. Si el proceso es adiabático, no hay nadie que pueda afectar las condiciones del flujo y todo el mundo debe permanecer constante. La ecuación de balance de masa decía que a la velocidad o a la densidad le debe ocurrir lo opuesto de lo que ocurre con la velocidad, es decir, si la velocidad aumenta para satisfacer balance de masa, la densidad debe disminuir. Y si la velocidad disminuye para satisfacer balance de masa, la densidad debe aumentar. Así que acá nuevamente, densidad aumenta si la velocidad disminuye y densidad disminuye si la velocidad aumenta. Y son las conclusiones a las que llegamos en este recuadro. Y nuevamente, cómo obtener esta expresión resulta un buen problema de práctica. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos tomar esta ecuación que ya está verificada, despejar el diferencial de velocidad de aquí y sustituirlo en la ecuación de balance de masa para poder luego despejar el diferencial de densidad. Con respecto a la presión, también deducíamos que a la presión le debe ocurrir lo opuesto de lo que le ocurre a la velocidad. Así que cuando había calentamiento, el flujo era subsónico, decíamos que la velocidad aumentaba. Balance de cantidad de movimiento señala que la presión entonces debe disminuir. Cuando el flujo es supersónico, la velocidad disminuye por efectos de una entrada de calor y la presión debe aumentar. Cuando el calor es de salida, la velocidad disminuye en flujo subsónico, por lo tanto la presión aumenta. Y en este mismo caso de salida de calor, cuando el flujo es supersónico, la velocidad aumenta, por lo tanto la presión debe disminuir. Lo que ocurre con la temperatura es un caso especial. Y ya veremos por qué. Vamos a tomar esta expresión de diferencial de temperatura, donde hemos dividido toda esta ecuación entre Cp, V por dV, ya lo hemos mostrado más acá, así que ya sabemos cuánto es V por dV. Ahora tenemos que involucrar el Cp, y esta es la expresión más o menos simplificada, que todavía podemos simplificar un poco más si
hacemos mínimo común por 1 menos Mach al cuadrado. Al hacer un solo mínimo común, obtenemos ahora esta expresión para el diferencial de temperatura. Y veamos las diferentes opciones que podemos tener. Delta Q puede ser de entrada, puede ser de salida. Es decir, este término puede ser tanto positivo como negativo. Cp solo puede ser positivo. K es un número mayor a 1 y el número de Mach puede ser subsónico o supersónico, pero siempre tiene que ser un número positivo. Así que veamos las posibilidades con respecto a la transferencia de calor o con respecto a las variaciones de temperatura por efectos de la transferencia de calor. Vamos a suponer que Mach es mayor a 1. Si Mach es mayor a 1, este denominador es un número negativo. K es un número mayor a 1 que multiplicado por otro número mayor a 1 tiene que ser un número mayor a 1. Es decir, este producto también debe ser mayor que 1, por lo tanto el numerador debe ser un número negativo. Es decir, cuando el flujo es supersónico, tanto el numerador como el denominador son números negativos. Y la división de dos números negativos da como resultado un número positivo. Eso significa que cuando el flujo es supersónico, cuando hay calor de entrada, la temperatura aumenta. Y cuando hay calor de salida, la temperatura disminuye. Veamos qué ocurre con el caso de flujo subsónico. Vamos a esperar unos minutos. Aquí están las mismas conclusiones a las que hemos llegado para el flujo supersónico. Pero acá nos preguntan qué pasa con las variaciones de temperatura en régimen subsónico. Vamos a ver esta expresión. Ahora vamos a suponer el caso de flujo subsónico. Cuando el flujo es subsónico, este término es positivo. Pero ¿qué pasa con este término que está acá? ¿De qué está compuesto este término que está acá? Tiene K es un número mayor a 1 y en este caso de flujo subsónico, Mach al cuadrado es un número menor a 1. Y si yo tomo un número mayor a 1 y lo multiplico por un número menor a 1, no sé qué resultado voy a obtener. Dependerá de la magnitud de cada uno de estos números que debo multiplicar. Así que aquí no está tan claro qué ocurre con el signo del numerador. Está claro que el denominador es un número positivo. El signo de este término dependerá de si el calor es de entrada o de salida y que este término es positivo. Así que no estamos seguros del signo del numerador cuando el flujo es subsónico. Así que vamos a ver si determinamos un punto de temperatura máxima. Aquí nos preguntan cuándo se alcanza un punto de temperatura máxima y sus profesores de matemáticas dicen que los máximos y mínimos ocurren cuando las derivadas son iguales a cero. Y aquí hemos agregado colores por todos lados porque para que el diferencial de temperatura sea igual a cero hay varias opciones. O esto es cero, o esto es cero, o esto tiende a infinito, o esto tiende a infinito. Veamos la posibilidad de que estas cosas ocurran. Si el calor de entrada tiende a cero, estamos en el módulo equivocado.
Así que esto está descartado. El calor específico tiende a infinito. ¿Será posible que CP tiende a infinito? Voy a dejar esa pregunta abierta para el foro. Aquellos que han dado termo conmigo podrán fácilmente deducir esta pregunta, ¿verdad? Para el caso que nos ocupa, ese tampoco es una opción. La otra opción es que el denominador tienda a infinito. ¿Y qué debe ocurrir para que el denominador tienda a infinito? El número de Mach tiene que ser muy grande para que esto llegue a cero, así que tampoco es una opción. Eso nos deja con una sola opción, y es que 1 menos K por Mach al cuadrado sea igual a 0. Es decir, K por Mach al cuadrado debe ser igual a 1. Mach al cuadrado es igual a 1 entre K. Y Mach igual a la raíz de 1 entre K representa el número de Mach al que se alcanza una temperatura máxima. ¿Y en qué región se encuentra este número de Mach? ¿Será subsónico o será supersónico? K es un número mayor a 1 para los gases, por lo tanto 1 entre K debe ser un número menor a 1. Así que este es la respuesta correcta. Esto no es cierto. Es decir que en el punto, en el régimen subsónico, donde el número de Mach es igual a la raíz de 1 entre K, se alcanza un punto de temperatura máxima. Y si tenemos un punto de temperatura máxima, quiere decir que de un lado de ese punto ocurre una cosa y del otro lado de ese punto ocurre otra cosa. Es decir, antes de este punto la pendiente tiene un signo y después de este punto la pendiente tiene otro signo. ¿Eso qué significa? Significa que en régimen subsónico el efecto que tiene la transferencia de calor con respecto a la temperatura puede tener dos signos, dependiendo de dónde nos ubicamos con respecto a este punto y qué dirección lleva la transferencia de calor. Así que veamos lo que indica este resumen. Este término, que es quien decide el signo que lleva el diferencial de temperatura con respecto al de la transferencia de calor, indica que cuando Mach es menor a la raíz de 1 entre K, ese término es positivo. Y es negativo cuando el número de Mach es mayor a la raíz de 1 entre K y es igual a 0 cuando el Mach es exactamente igual a la raíz de 1 entre K, que como hemos visto representa el punto de temperatura máxima. Y aquí podemos observar en este diagrama temperatura-entropía. Ya hemos visto diagramas temperatura-entropía en el análisis de flujo con fricción cuando vimos flujo de Rayleigh. Así que acá vemos el régimen supersónico. Cuando agregamos calor decíamos que la temperatura aumenta y cuando
hay rechazo de calor, la temperatura disminuye, porque hemos dibujado las flechas en este sentido. Habíamos dicho que la entropía le ocurría lo mismo que la transferencia de calor, así que si el proceso se mueve en esta dirección, que es la dirección del incremento de entropía, tiene que haber calor de entrada. Así que cuando hay calor de entrada, nos movemos en esta dirección. Y cuando hay calor de salida, nos movemos en esta dirección. Como vemos, al agregar calor, la temperatura aumenta, y al extraer calor, la temperatura disminuye. Esta línea, repito, representa el caso del flujo subsónico. Para el caso de calor de entrada, el proceso debe seguir esta dirección, que en flujo subsónico la temperatura aumenta hasta llegar al punto de temperatura máxima, cuando Mach es igual a la raíz de 1 entre K, y de ahí empieza a disminuir. Si el proceso fuera con rechazo de calor, de aquí a aquí la temperatura aumentaría, y de aquí a acá la temperatura tendría que disminuir. ¿Qué le ocurre al número de Mach? Veamos qué ocurre en el régimen supersónico. Habíamos visto que al agregar calor, la velocidad debía aumentar, si no me equivoco. La velocidad debe disminuir cuando el flujo es supersónico y hay calor de entrada. Así que la velocidad disminuye y la temperatura aumenta. Esto es cuando agregamos calor. Si la velocidad aumenta, si la temperatura disminuye, la velocidad del sonido. Si la temperatura aumenta, la velocidad del sonido también aumenta. Así que si la velocidad disminuye y la velocidad del sonido aumenta, el número de Mach debe disminuir. En el caso de flujo subsónico no está tan claro qué ocurre con la temperatura. Por lo tanto, si combinamos esta expresión de diferencial de velocidad con este de diferencial de temperatura, a través de esta ecuación podemos obtener esta expresión para decidir lo que le ocurre al número de Mach. Nuevamente, dejamos como ejercicio de práctica que los estudiantes obtengan esta expresión a partir de la combinación de estas tres expresiones. Y veamos entonces el signo que debe tener. Acá habíamos deducido que el número de Mach debía disminuir, pero que no estaba tan claro en el caso de la temperatura, pues dt puede tener dos signos. Así que esta ecuación sí nos va a permitir llegar a las conclusiones que debemos llegar. El número de Mach siempre es un número positivo. K menos 1 siempre es un número positivo. 1 más K por Mach al cuadrado siempre es un número positivo. 2 por la velocidad del sonido al cuadrado es un número positivo. Por lo tanto, el único que puede ser negativo es este término. Y para que sea negativo, el número de Mach tiene que ser supersónico. Cuando el número de Mach es supersónico, este número es negativo. Por lo tanto, si agregamos calor, el número de Mach debe disminuir. Pero si el flujo es subsónico, este término es positivo. Por lo tanto, si agregamos calor, el número de Mach debe aumentar, sin importar si el número de Mach es mayor o menor a la raíz de 1 entre K. Así que concluimos que en flujo subsónico, si agregamos calor, el número de Mach aumenta, y en flujo subsónico, si extraemos calor, el número de Mach debe disminuir. Los efectos opuestos ocurren en flujo supersónico, y acá entonces esto nos lleva a esta pregunta. Tenemos que cuando el flujo es subsónico, el número de Mach aumenta.
Y cuando el flujo es supersónico, el número de Mach disminuye. Y ese efecto ya lo hemos tenido en otros casos que hemos analizado. Por ejemplo, decíamos que cuando reducíamos el área y el flujo era subsónico, el número de Mach aumentaba. Cuando el número de Mach era supersónico, el número de Mach disminuía, y establecíamos que en ambos casos el número de Mach tendía a 1. Por efectos de la fricción, decíamos que si el flujo era subsónico, el número de Mach iba a aumentar, y si el flujo era supersónico, el número de Mach iba a disminuir, y el límite era 1. Como podemos observar, al agregar calor al flujo subsónico, el número de Mach va a aumentar, y cuando el flujo es supersónico, el número de Mach va a disminuir. Así que si agregamos calor, el número de Mach va a moverse hacia un punto límite, y ese límite es nuevamente Mach igual a 1. Y con este comentario vamos a concluir esta clase de hoy, y continuaremos en una clase posterior en la que concluiremos el análisis cualitativo de las propiedades y veremos los aspectos cuantitativos de el flujo con transferencia de calor. Así que hemos dejado prácticas para que los estudiantes deduzcan las expresiones de los diferenciales de propiedades, y hemos dejado también una pregunta con respecto a la posibilidad de que el calor específico tienda a infinito. Los comentarios y dudas sobre tanto las prácticas como la pregunta planteada deben ser discutidos a través del foro correspondiente a este módulo. Así que hasta la próxima, jóvenes.